una vez más al domingo. Este domingo de Lili Sin Barreras. Welcome, welcome everybody. It is Sunday for me. Whenever you watch our show, wherever you are. If it's not Sunday, I hope you're having a blessed day, evening, whatever time you decide to listen to my crazy voice. So Dios me los bendiga a toditos, a toditos. Mientras ustedes se van conectando, todos los domingos a las 7 de la noche estamos con ustedes. Y la esperanza, our hope always is that we bring to you people who have information, who are in our community, who know already what we're looking for, right? And so they become a resource for us. And then we get to meet some really cool people. And then you get to sometimes see people you haven't seen in forever and go, I know who that is. I didn't know that they worked here, they worked there. So it's all about breaking myth. It's all about, you know, the law has a funny way of changing, just like humans do, right? So sometimes we have information that was 10 years ago and we're still giving it to our family, right? No, when I went to court, I see, this is the way it went. Well, that was 10 years ago. That was 15 years ago. That was 20 years ago. That was pre-pandemic versus, I don't know if we're pre-pandemic as of yet, but, you know, places are opening and we're trying to live our new normal. So as you guys get connected, I must thank my team, Dads, for always coming through, always making sure that they contact the guests. Siempre están pendientes. Hey, Eddie, how are you? Siempre están pendientes. They're always looking out for us. Eddie, I think this is going to be a topic that you have something to say about. Angélica García, ¿cómo estás? Muchas bendiciones para ti. This is the only show in Connecticut that you can bilingual it up in English and in Spanish and we can hang. I'm glad to hear you're good. Your comments are going to go up very soon. So today we're going to talk about child support. Manutención de menores. ¿Por qué no crecen esos niños? ¿Por qué no nacen de 18 años? De 21, de 25. Bien, gracias a Dios a ti, Angélica. Estamos hablando de la manutención de menores. También, si estás en otro estado, que muchas personas nos ven de otros estados, y Puerto Rico no es otro estado, corrección, ok, territorio americano, pero no otro estado. So, si estás en Puerto Rico, if you're in Nigeria, wherever you are and you have questions, your guest today might be able to help you navigate those, okay? So, don't shy away and say, oh, I'm not in Connecticut, so this is not for me. Remember, there's always someone who may need the information. And your feedback, one of the things that this guest wrote at the end of his bio is, I look forward to your feedback. That's a very brave statement to give in any bio. So I will welcome someone I knew a long time ago, and then we bump into each other through the years, I think maybe once or twice in the court, then realized we were working in similar areas. And then here we are again, all over again. So you have seen his face, you have seen his title, his commitment to the support enforcement services in the state of Connecticut. He also was at DCF, the Department of Children and Families. So la persona que van a conocer ahora se llama Derik. Él sí habla español también, so no se equivoquen. Don't get it twisted. No se tripeen, como dicen ahora en Puerto Rico, ¿ok? No se tripee nadie. Él también habla español. Let's understand que Derik trabaja para Support Enforcement Services. Él trabaja para ellos. So, la información que vamos a recibir ahora es auténtica, está al día, y él está en el punto y en el lugar de liderazgo, which is very important. So you're speaking to someone who's actually in a leadership position, helping other navigators and enforcers to understand the complexity maybe of all of these things. Also working with magistrates and judges about, you know, what does this all mean? You know, porque todos somos complejos. Ninguno de nosotros pues tenemos nada más que una situación. Y la vida se nos complica a veces. Y a veces Papá Dios nos trae un angelito. So, no le demos nada de tiempo para que él pueda perder tiempo, y lo vamos a traer con ustedes. Your comments are welcome. Your questions are welcome. We will have the contest. You're already asking me. We will have the contest at the end. So listen carefully to what our brother Derik is going to tell you, and maybe you'll get something out of that. Remember,
La moral y la ley no siempre danzan juntas. So I always say this to you guys when I bring someone who works either in the system, who's a lawyer, who's a judge. We've had judges also. Moral, what you believe is correct, and your morals don't always marry with what the law can offer us. And systems and protocols and all of that kind of stuff. So starting from that, let's see if we can bring Hola, Wanda. Where does he does his workshops? They're already trying to get you. They're already trying to get you. There you go. Hi, Derik. How are you? Hello. Thank you for having me. Oh, thank you for coming on. I know you've been really, really busy. You've been with Support Enforcement Division, for a very long time. I worked on Fatherhood Initiative. I was at the Connecticut Women's Education Legal Fund. I'm telling you how old I am, which I'm very proud of because not many make it, right? And so we had different areas and where we were working on in advocacy, but you always were interested in helping people y ayudando a la gente. So trabajábamos en áreas diferentes, pero danzábamos juntos para poder ayudar al pueblo. Buenas noches a mi mamá. Ahora nos tenemos que portar bien. Llegó mi mamá desde Puerto Rico. Ay, Dios mío. So todas ustedes o todos ustedes han tenido experiencias. So, lo que nos vamos a enfocar aquí es información y romper mitos. So, Derik, tell us a little bit about what you do at the Support Enforcement Division, because I'm sure that could be, like a whole booklet in itself. And I'm sure your days are never the same. So, tell us a little bit what you do there, and maybe we'll buy you coffee someday. Well, thank you. So, our day, there is a lot. I say support enforcement officers have several hats that we wear, right? One of them is a case manager because we have a certain amount of cases that are assigned to us to monitor and enforce. So these are established court orders, and how they get established. It's the Department of Social Services. Well, their old name is the Department of Social Services, right? Because now they're the Office of Child Support Services. Yeah. Okay. So that's the old DSS, right? Everyone knows Department of Social Services. You go to them, you fill out an application, and that application gets all the information about the mother, the children, and the dad. They have to get a petition, bring it into court. The court establishes an order after following certain criteria, and then the case gets transferred to our office. And we work for the judicial branch. So it's there's two agencies working together to try to have these child support orders that everyone needs, right? We all need the help to help us basically support and raise our children. So once the case is established, the case gets transferred to us. We then put out a phone call. We reach out to both sides. And that's very important to remember. We don't advocate for neither side. We're neutral. Okay? So we don't advocate for nothing. We follow the court's orders, and obviously we'll call the non-custodial party. And I can't say dad because we know that there are a lot of non-custodial parties that are moms, right? Because a lot of dads have their children with them. Okay. And that's also an old myth, right? That the non-custodial parties are men. Times have changed where a lot of fathers have custody of their children. So can I interrupt you there because you're giving nuggets, golden nuggets. So para todos ustedes, de nuevo, Eric habla español, pero yo lo que quiero para el proceso del programa, para que todos ustedes puedan estar aquí con nosotros. Tienes un perrito por ahí, se está quejando el perrito. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hicieron? Para todos ustedes, para que podamos romper los mitos. Antes se consideraba inmediatamente que era la madre que se quedaba con los niños. Estoy hablando de antes. Ahora tenemos muchos padres, ¿verdad? Muchos hombres que son padres custodiantes, ¿ok? Parte de esto es que antes ellos reciben esta información, o sea, ellos no están detrás de usted. Lili se divorció,
¿Cuántos nenes tiene Lili? No, ellos no están detrás de eso. Entonces, está el Departamento de Servicios Sociales, como mucha gente los reconocen. Esa información se recoge ya que han tenido una interacción con el Departamento de Servicios Sociales de mamá, papá y los menores. Esa información, luego de haberla obtenido, entonces se transfiere al departamento donde trabaja Derik. Para entonces someter, crear, diseñar, porque también hay que diseñar dependiendo de cuáles son todos los elementos de los menores, si tienen incapacidades, si no tienen incapacidades, qué edades tienen, cuál es el ingreso, todo ese tipo de cosas, para entonces someter una orden. So, ese mito de que tenemos que si voy al Departamento de Servicios Sociales por cualquier razón, inmediatamente me van a poner una orden de manutención. Ok, depende por qué usted va al Departamento de Servicios Sociales. Ok, so hay muchos mitos. I'm so glad you brought that up. So tenemos mamá, papá. So aquí lo importante es el padre custodiante. ¿Quién tiene al menor la mayoría del tiempo? Porque tenemos a muchas personas, Derik. I'm sure you bump into this a lot, where they got 70-30. ¿Verdad? O quiero estar con el nene lunes, martes y miércoles, y jueves, viernes y sábado me toca a mí. And so there's a lot, hay muchas cosas que a veces pues lamentablemente nos vemos teniendo estas conversaciones para poder litigar y para poder ayudar a los pequeños, porque aquí lo más importante es los pequeños, eso es lo más importante. So where do you go from, so you receive this information, so So, bueno, new case, cuando el caso nuevo llega a la oficina, se asigna a un oficial. El título de nosotros es Support Enforcement Officer, ¿ok? Nos dan el título porque una de las cosas que nosotros podemos hacer es representar al departamento frente a un juez o frente a un magistrado. Nosotros fue creado y pusieron a un magistrado que es el Family Support Magistrate, que se encarga de escuchar estos casos en todas las regiones. Lo sacaron un poco de la corte de familia, ¿verdad? Está la corte de familia y yo siempre digo que la corte de familia, si es un bizcocho completo, child support es un pedacito de ese bizcocho, porque también está como mencionaste, hay custodia, hay visitaciones, hay un montón de cosas que uno brega en la corte de familia frente a un juez o una jueza. ¿Okay? El child support, como es el dinero, eso lo sacaron y crearon este sistema, que es el sistema de nosotros, para nosotros poder manejar ese sistema, y pusieron a los magistrados a cargo de eso. So, el caso entra y entonces nosotros tenemos que llamar, textear, enviarle un correo electrónico a las partes envueltas para dejarles saber que si hay una pregunta ahora de su caso, que nos llamen a nosotros. ¿Ok? So, al non-custodial party se le llama, se le deja saber, mira, tienes esta orden, si la estás pagando, pues bien, y yo siempre le digo, cualquier cosa que pase con tu trabajo, si cambias de trabajo, si te dan layoff, si pierdes el trabajo, lo que sea, me llama para yo entonces explicarte qué es el próximo paso que tú tienes que hacer. ¿Ok? Lo mismo al custodial party. Debe saber que tienes esta orden, que debe de estar recibiendo tanto dinero, cómo lo vas a recibir, porque eso es importante. Hay diferentes maneras que la persona se puede sign up for, ¿verdad? Porque ahora todo quieren que sea electrónicamente. So, te envían un cheque una vez o dos. Después de eso, como que te lo aguantan para tú llamar y decir qué pasó con mi cheque, y entonces te dicen, pues necesitamos que haga una de las dos cosas, o nos da la información del banco o te apuntas para una tarjeta de débito del estado. Okay. So, y así empieza. So direct deposit is where we're going. That's it. Direct deposit is what they want to deal with. They want to get away from paper checks.
Okay. Well, And let's it's save some faster. trees. Let's save some trees. Let's go con mi negrita Wildali Bermudez always. Let's take care of the environment. So for all of you, so the system has changed. So the system has changed, and I like this. I like this that you can end up with what happens to you, and I'm using this. This is what happens to you when you don't get your check, right? We're like, oh, ¿qué pasó? No me llegó. I don't have my child support. What happened? What happened? You always have the opportunity, and it's accessible to you to call the line. Is it still 1-800-228-5437? Yes, so it's That is 228 sick. kids, right? Yeah, That's that pretty is good sick that I you remember that. No, that's sick. That's sick. That's pretty sick. I'm going to talk to my psychiatrist about that. That's PTSD at its best. Pero hay un número y se le hace muy fácil a ustedes contestar. Pueden hablar en inglés y en español, y hay otros lenguajes también disponibles para ustedes, lo cual es bien importante. Just because you call and ask a question. So I wanna be the custodial, non-custodial parent. Can I do that, Derek? Can I be the custodial and the non-custodial parent? Absolutely. Okay, so a veces me voy a portar chévere, pero otras veces pues me voy a portar como que maluca, ¿verdad? So sometimes our emotions, because they're our babies, and we're going through a lot of stuff, our lives changing are not always easy. And sometimes we celebrate. Hey, I've been to divorce parties that are a celebration. I'm like, ooh, this one's good. And separation and all of that kind of stuff. However, if I do not get my check, right, or the deposit, the direct deposit, would you recommend that I call the non-custodial parent and say to them, hello, where is my check? Where is my money? Derik, where is my money? I never recommend that, but guess what? They do it all the time. Okay. So I mean, it's all relative. If you have a decent relationship with the non-custodial party, by all means, you should check with them. Say, hey, what happened with this week's check? I didn't get it. And the person will tell you, well, you know what? I don't know. It came out of my check. They took it out like normal. So I don't know. And a lot of times it could be a couple of things. It could be that it's that second paper check, and now they're holding back because they want you to sign up for the direct deposit. It could be that we had a holiday like we had Tuesday, right? Last Tuesday, 4th of July. So it slows the process down a day or two. So it could be several different reasons, or it could be that the person is not working anymore. And the person may tell you, well, it came out of my check. I don't know what happened, but they're not really telling the truth. So it could be a whole different thing. So that's why we ask you to give us a call, right? You call us, you take that out. You take that out of the equation, and then let us do what we're here for. Let us figure it out. I can look in the system and I can tell that the money may have come in and is just on hold, ready to, be processed and sent out. So I could give you a quick answer. Bienvenido Puerto Rico, bienvenido Colombia, Nigeria always makes a stop with us over here, Perú, bienvenido. A todos ustedes que están con nosotros y quieren bilingualidad aquí en Lili Sin Barreras. Estamos hablando con Derik, y Derik nos está explicando sobre la manutención en el estado de Connecticut. En el estado de Connecticut, lo crean o no, estamos un poquito más avanzados que en otros estados. Lo van a creer o no. Estamos más adelantado. Yo he trabajado con muchísimos estados y todavía como que están pedaleando un poquito más atrás que el estado de Connecticut. Han pasado muchísimas cosas y muchísimos cambios. Me encanta la analogía o el ejemplo del bizcocho. Cuidado, mis mexicanos, estamos hablando de una torta. Aquí todo el tiempo estoy aprendiendo. Derik is going to be like, I can't believe I decided to come on the show. En una torta donde es un círculo, ¿verdad? Es un círculo y hay un pedacito nada más. Ese pedacito que cuando uno está a dieta, le dan a uno, cuando se enoja. Ese pedacito es el pedacito de manutención de menores. Derik, can you talk a little bit about the common misinformation that you hear that you go, ugh,
that's still out there. I wish I could, magically remove it that people have about child support. Because I'm sure Okay. every day you have something that you go, ay, Dios So mío. I mean, obviously there are a lot of them, and I wish that I can remember them all right now. But one big thing is always the amount of money, right? So how much am I getting as opposed to I heard that my neighbor across the street, she's getting X, and why am I only getting Y? Mhm. Uh, I don't, the first thing is that every case is based, the child support guidelines are based on, you start off with a gross income, you take out the taxes, and you end up with a net. So they're based on the combined net income of both parties. Okay. Pero espérate, Unless, Derek, I make more money than he does. Does that mean I okay. get screwed? Porque estos son los comentarios que yo escucho todo el tiempo. So, So, yo soy so la persona que está hablando con Derek, pobrecito Derek. Usualmente va a ser uno de sus personas. Pero, espérate, bájale dos, porque yo hago muchísimo más dinero que él. So, él no. ahora me va a pagar 3 granos de arroz. So todo depende. Ok. So, si tú te ganas $1,000 y él lo que se gana son $500, son 1,500 entre los dos. Ok. Entonces hay un porcentaje, ¿verdad? Uno tiene que dividir los $500 a los 1,500 y eso te va a dar el porcentaje. So, el porcentaje de él va a ser menos, pero entonces los 1,500 hay un chart y ese chart, esa tabla, no nos la inventamos nosotros, como a veces creen, ni el juez tampoco, ni el magistrado. Esos son un comité de personas, de como 15 personas de diferentes backgrounds, ¿ok? Que determinan el porcentaje basado a lo que uno se gana. Esos son los child support guidelines, ¿ok? Muy importante. Ahora, they're supposed to be updated every 5 years. Ahora mismo llevamos 8 con la misma. Pero están en el proceso, llevan ya un año en el proceso para update them, ¿ok? Pero ahí es que uno va. Los numeritos no mienten, ¿ok? A lo último te va a decir un porcentaje de, vamos a suponer, de los 250 que tú estás supuesto a estar gastando para un niño cada semana, ¿ok? Y no es solamente en cosas físicas, ¿verdad? No es en ropa, en los zapatos, no es todos en cosas materiales. Si no son $250, porque puede ser, tú sabes, las compras, los biles de la casa. Todo eso tiene que ver con la manutención. So, de esos 250, ¿cuál es el porcentaje que los $500 tiene que pagar de eso? ¿Ok? Y es un poquito, aquí lo estoy diciendo y yo sé que se escucha un poquito complicado, pero no es un número que uno se inventa, es lo que quiero dejarle saber a las personas. Oh, yeah, no, totally. They're guidelines. Yeah. And it's a pretty fair number. It's tough because yo y quiero, a la misma vez que quiero, I want to break out the myths, right? Because there's so many. I want to also touch on a little reality. Si tú trabajas hoy día en un trabajo que se ganan salarios mínimos, que son $15 la hora, ¿verdad? Que son $600 semanales brutos, right? Gross. Sin Okay. impuestos, sin sacar impuestos, Sí. sin sacar la FICA, sin sacar nada del seguro social, nada por el estilo. Cuando tú le sacas por lo menos el 20% o el 22% con esas cifras, ¿verdad? De los impuestos, del seguro social, Medicare y de lo que te cobra el estado de Connecticut. Tú te quedas con 400 y pico, como 480. De esos 480, tú tienes que pagar por un niño $114 semanales. Quítale esos 114 a esos 480. Ahora te estás quedando tú con 300, como 368, 66, algo por así. ¿Ok?
semanales. Que eso ahora estás pagando el child support. Acuérdate, hay otra orden. ¿Cuál es la otra orden? El cuidado de niño. Mm-hmm. And we know how expensive daycare is, right? So that's another order because they enter a child support order, an arrearage order si debes dinero, a medical percentage order, and a daycare percentage order. So even if you're taxed for paying 20% for daycare, okay, out of $100 a week, that's an extra 20. Mm-hmm. So now you're down to like $350 a week. Mm-hmm. Okay, think about that. It's expensive. Okay, it's expensive, but it's what we have, and it's what we have here in Connecticut. And you said it, our system is one of the better systems across the whole United States. Mm-hmm. Okay, definitely in the Northeast, our system, I consider it is the better one, hands down. Okay? Well, I would have to agree with you doing the kind of work that I do. So I do agree with you. I do want many of you to understand, well, not to understand, let's have this discussion. La vida puede ser compleja o puede ser simple como uno desea, right? So sometimes life just comes at you. Just comes out. You can't control what the other partner is doing. So we'll get into this one because I think las emociones a veces nos traicionan de una forma increíble. ¿Es justo que yo gane más dinero y que mi pareja, el padre o la madre de la niña o del niño, gane menos? Es un factor. That's a fact. Right? So, justo es muy diferente a un factor. Un factor es data cruda, ¿verdad? Pero que yo estudié y él no le dio la gana de estudiar, o él estudió y no se puede conseguir un trabajo. Are you kidding me? See, those are emotions. The data is, here is what the money amount is. Okay, so esa es data cruda. So a veces nosotros, cuando estamos en nuestros sistemas judiciales o en leyes o lo que sea, pensamos que esa persona que está al frente de nosotros o tras del teléfono tiene la magia de entender la vida de Lidia, la vida de Lili, y se va a cambiar todo, ¿verdad? Porque ya entendió la vida de Lili. Puede ser empático, puede decir, caramba, está duro, como acaba de decir Derik. Él no lo dijo así, pero yo te lo voy a decir así. La piña está agria, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico. It's hard. It's hard to pay for childcare. It is hard to pay for housing, your car, your insurance, whatever you have. Okay, and we live in a society where children are dealing with a lot. You know, there's a lot of peer pressure, the sneakers, the this, the that, da. We hear it all the time. However, how do we as parents, how do we as adults, and I want to say something to the grandparents, just like me, we ought to be very careful how we interject into these processes, because we sometimes say things that could be very damaging to the children. So, Derik, so I have this order. And this is not about fairness. This is about what the law has to offer, what the system, the protocols are, what the guidelines have to offer. Okay. Am I better off if I hire a lawyer? I get this all the time. So I don't like to tell people, no, don't hire an attorney. But our system, again, the judicial branch, and I'm going to be a little, I'm going to be a little good boy in a sense that I'm going to tell you what the judicial branch will want you to hear in this sense, but it's true. And I honestly believe it. So the judicial branch has done a lot of work in the last 10 to 15 years to be more pro se friendly. And by what I mean by that is that you're able to do motions, modifications, filing for divorces,
A lot of the procedures that used to be so complicated and hard, the judicial branch has gone out of its way to make it simpler for common people, like the common folk that have never dealt with the court system can walk in, and as long as they have some common sense and there's guidance, they can do it themselves. They do not need to go hire and spend a retainer of $1,500, $3,500 for an attorney to do this stuff for them. Especially that I know you probably are aware that each courthouse has what's called a court service center. I was going to go there. I'm glad you did. Okay. So the courts are, and they're very, very knowledgeable staff. Okay. The court service center staff, they help you. You go in there, every single motion that you can file, every judicial form. It's on the wall. On the wall, especially in New Britain, right? If you've gone to the New Britain courthouse, you walk in, and on the left, that whole wall is full of every single form judicial has. Okay. And you turn around and you have two beautiful ladies that work there. You have Vicky and you have Ella. Okay. Spanish speaker, Polish speaker. What do you have in New Britain majority? Spanish speaking and Polish speaking. So they're very smart on how they staff things, and they do a great job. Okay. So my answer to you is no, you do not need an attorney. Okay. You can go in and file it for yourself. Now, if you don't have a child support order and you want one, another thing we're doing as an agency is a collaboration between Department of Social Services and child support. You can come to our office to apply for child support. Before, we were telling you, nope, not here. You have to go to the Department of Social Services, right? And in New Britain, you have 20 Franklin Square, and you have you got almost to go to Berlin, right? 30 what is it? Chestnut. I can't think of the name, but it's far. It's not close, right? So I would have to send you away. Not anymore. We give you the application. We have you fill it out. You can give it back to us. We will send it to the Department of Social Services, inter-office, or we email it to them, okay? And send it inter-office, okay? So now you can go into the building. Now they're going to contact you and finish up the application process, but at least you can start it in our office now, okay? That's to start. Now, if you already have a child support order and you want to file a motion to try to increase the child support, you don't need an attorney for that. Now you can call me, okay? And I can listen to what you're asking for, and we have the authority and for us to do what's called a field direct modification. We do it ourselves. But you need to have a percentage that matters. Because if I make more of a penny, don't touch me, Derik, because that's a waste of time, right? If I got a raise of 5 cents, that my taxes is going to eat that up. So that's another part that I think you guys get a lot of punches, because people call me and I'm like, no, listen, it has to have, a direct impact when we're talking about money. I'm glad you said that. Okay, I'm glad. But, like I said to you at the beginning, I don't work for judicial, and I have great respect for judicial. You know that Dalia Panky and I go way back. I was in the Cherise, type of thing. I did le doy gracias a Dios que tuvo oportunidad at the national level to do the fatherhood initiative, to go into prisons and to understand the complexity of many of these things. And, pero una de las cosas que no hemos hecho en nuestras comunidades, and I hold all of us responsible, is having more of these conversations. ¿Dónde comienza el centro judicial? ¿Dónde están los servicios? ¿Dónde están aquellos que abogan por los servicios, que son los activistas como yo, que estamos por ahí haciendo candela para aquí, para allá, que Derik sees me in the hallway and goes, oh God, not her. She's going to want to have that conversation again. That's never happened, but not as of yet, right, Derik? Not as of yet, but it could happen. We never know.
And then there are the people who work in the system and know the protocol and they have to follow the protocol. Yo lo que sí le digo a todos ustedes es que la decisión de contratar, y esto es Lili sin barreras, yo no trabajo para el centro judicial, que le quede bien claro, yo no trabajo para servicios sociales ni nada. Esta es la casita de Lili sin barreras y yo soy bien honesta y transparente. Si usted quiere consultar con un abogado, lo puede hacer hasta gratis a través del Fondo Educativo y Legal de la Mujer, 247-6090. Facilito, 860-247-6090. Le dan una lista de abogados, ellos tienen ya una lista de abogados que tienen compromiso con ellos de darle una consulta o gratis o el mínimo. Lo que va a encontrar es, esta es otra cosa que estoy seguro que Derik no se lo puede decir, pero es que está el abusador buscando el yate. Él, ella y toda la firma completa. ¿Ok? So, yo le puedo tomar su dinero e ir a la corte 25 veces. Pero si no es necesario, no simplemente porque usted lleva a un abogado, él o ella, ¿ok? Quiere decir que estas modificaciones se puedan hacer porque tenemos el protocolo, tenemos las leyes, tenemos todo un sistema establecido. So, hay muchas personas que yo conozco que depilan completamente sus ahorros, usan hasta sus tarjetas de crédito para luego aprender que no hay nada que puedan hacer en el momento sobre la manutención. Quiero aclararle otra cosa. And I want you to talk a little bit about this, Derik, because I get a lot of questions about this. So, interstate orders. So, si su pareja, el padre o la madre del niño vive en un estado que no sea Connecticut, how do we handle that? All right. So before I delve into that, you're right. The modification has to have one of two things. It has to either be a 15% deviation. So ahí es que tú estás diciendo, si tú contratas un abogado, el abogado no te va a correr las pautas o the guidelines sin cobrarte. First of all, they may not even do it. They may do the motion, bring you into court for you to find out later that there isn't a 15% deviation. But you already have to pay that person. Okay. Y faltar al trabajo y el tiempo y quién me cuida a los niños. So all you had to do was call us and I can do a check with the Department of Labor. I could kind of see if the person, what they're making and run a preliminary guideline. I could tell you it's either worth it or it's not worth it. You know, and you can take your chance. So be careful. I don't like to tell people don't go and consult an attorney. But as you said, in every field, right? My field, your field, their field, every field, there's good ones and there's not so good ones. So I like the not so good ones. I would have gone with a different one. So be careful. Now, interstate orders, right? So people think, oh, I get a child support order. Me voy para el estado de la Florida. Me fui. Okay? Ciao, ciao. You can go. The Interstate Family Support Act is an act that they enacted at the federal level, where it says basically every single state had to create a central registry. Okay? Why? Because now we have all these forms that if you go to Florida and we get know your address in the state of Florida. Okay. Or even if you started working in the state of Florida, right? And you're working on the books, you're working for a company. Okay. Let's just say you went to work for Amazon, but you went now to work or you went to work for Disney in Orlando, Florida, right? Okay, great. We're going to get a hit here in Connecticut because you're going to use your social security numbers and our computers they tie up with the Department of Labor computers, the federal one. So we'll get in our office every morning, okay? Every morning, we get what's called a W-4 hit. W-4. That comes from ese enlace que hay entre la computadora de Child Support de Connecticut y la computadora federales, okay? Where someone has gotten a job somewhere, and so it prints out a wage withholding that says, hey, so-and-so is now working here. So they give it to us, we look it up, we verify it, we sign it, and away it goes. And now that company receives it and they start taking the money out of that person's check. They have to do it. It's a federal thing.
Mm-hmm. Okay. But let's just say the person runs to Florida and doesn't work for Disney and is working construction, but we know where he lives. Okay. So what we do is we set up the case and we send it to Central Registry of Florida. Okay. It's in Tallahassee. It goes to them. They get the legal paperwork, they verify it, and now they send it to the corresponding county of that town where the person lives, and a child support case opens up locally in Florida, okay, for enforcement of the Connecticut order. Okay, so you can't run too far. Eventually, we're going to find you. Now, there are people that will run, work under the table, not put anything under their name. If that's how that person wants to live, that when that person turns out to be over our age and is looking for retirement, guess what that person's going to have? Nothing, Mm-hmm. right? Because didn't pay into Social Security, doesn't have a retirement fund, doesn't have anything because he chose to live under the radar. Now, I'll be honest, for people that live under the radar, this system is not the one for you. We can try, but if they really want to hide and be like that, then unfortunately, no system in the United States is going to be able to find them or help you. We can try. We won't give up. Okay. But there's a way for them to make it tough, but it's tough for now. But guess what? They're making it tough on themselves too. It's not an easy life. Okay. For them. So if they choose to be that way, then unfortunately, I'm sorry. It's the best thing that I could tell you. We will continue to try if we hear something. If you That's find a very out, spiritual way to handle that. That's very kind of you to handle that. Para todos ustedes que no, I mean that with respect. I'm a very spiritual person. I do believe that unfortunately we got to deal with some heavy loads, pero eventualmente todos pues la carga que decidimos tomar o no tomar tiene impacto en la vida de nosotros. Yo quiero comunicarle a todos ustedes que el sistema, como dice Derek, te puedes ir para la Florida, te puedes ir para California, te puedes ir para donde tú quieras, pero hay una ley federal donde las computadoras se hablan. ¡Qué mágico! Las computadoras se hablan, las contrallas se hablan. Ellas se hablan y ¿qué pasa? Yo me fui del estado, yo me voy para Chicago, yo no sé por qué, pero yo me voy para Chicago, conseguí un trabajo, tienen mi seguro social y el departamento me sorprende con que quiere el dinero de manutención y me lo sacan automáticamente, no me tienen que dar ni notificación, cortesía, un empleador te puede decir, mira, me llegó cortesía, pero no tiene legalmente la obligación de decirte en tu cheque este mes, esta semana, esta cuarentena, lo que sea, no vas a recibir tal dinero. ¿Ok? Hablemos un poquito porque tengo varias otras preguntitas que ya están la gente encendida. So creo, Derek, que te vamos a tener que traer un poquito más. But I think that's great for la comunidad de no tan solo conocerte, pero de saber exactamente qué está sucediendo. Aquellas personas, me gusta como lo dijiste y es una parte espiritual para mí. Todo lo que sembramos o cosecha o no cosecha, ¿verdad? Pero en el momento que nuestros hijos tienen hambre y necesidades, eso no nos suple. Yo sé que el corazón de uno pues se deprime y uno se deprime porque uno dice, caramba, yo no hice estos niños solos, a mí no me toca cuidar económicamente y emocionalmente. Les voy a decir algo. Un padre ausente o madre de la vida de un pequeño tiene mucho impacto. No importa quién sea, tiene mucho impacto. Esperemos que todos los padres pues estén saludables suficiente para participar de la vida de sus hijos. Derek, este hombre es un sinvergüenza. Te lo voy a decir ahora mismo, es un sinvergüenza. Tiene novia, tiene carro nuevo. Yo quiero que tú veas el casón donde él vive, Derek. Y tú me dices a mí que tú no puedes hacer nada.
así mismo son las preguntas. A veces eso es lo que nos llaman, nos dicen, no sé, yo creo que él se está ganando un dineral porque tiene esto, está poniendo en Facebook. Ahora todo es las redes sociales, ¿verdad? Todo en las redes sociales. ¿Y qué es lo que uno le dice a la gente? No creas todo lo que tú veas en las redes sociales, porque la gente se montan como quieren hacerse una vida de fantasía. Pero a veces también nos ayuda. Yo he tenido personas que se han ido a las redes sociales y se han sacado fotos con la camisa de la compañía nueva donde están trabajando o con el tro, la guagua de la compañía al lado. Uno va, uno le hace así el retrato y lo ve un poquito más grande y consigue información. Las redes sociales a veces ayudan porque la persona no piensa, se toman unos selfies y ahí quedó la evidencia. ¿Ok? A veces ayudan y nos ayudan. Pero para esas personas que nos dicen, tiene que estar ganando sin dineral porque tiene todo esto, se está yendo de vacaciones todos los meses, está haciendo esto, está haciendo aquello. Ok, si la persona trabaja y está por los libros, no es fácil para yo poder tratar de buscar lo que la persona se gana. Yo también le puedo enviar un documento al empleador que ellos me llenan las últimas 13 semanas de información de cuánto se ganó esa semana, los impuestos, todo. Me lo dicen detalladamente las últimas 13 semanas. Si los numeritos no me dicen nada que va a cambiar la orden, no se puede hacer nada. Derek, what happens y qué sucede si yo comparto mi vida, no me caso, comparto mi vida con una pareja, hombre o mujer, que deba manutención? Porque cuando usted adopta a un niño, usted legalmente tiene que suplir las necesidades económicas de ese niño. Esperemos que la emocional también, pero no hay ley que te obligue, lamentablemente, a intercambiar con tu pequeño y todo eso. No hay ley todavía. Tú puedes tener una orden de la corte que dice Lili tiene que ir a buscar el niño 3 veces a la semana y yo no aparezco. Sí, porque no hay orden que pueda obligar a una persona a ser un padre o a una persona a ser una madre. No hay Eso, orden. eso no existe. Están las órdenes, sí, tú tienes la autoridad de visitar con el niño 3 veces a la semana. Si fuiste una vez y las otras 2 veces no fuiste, ¿quién es el afectado? El niño. ¿Ok? El niño. Porque el niño va a estar esperándote esos 3 días. Y esa es la parte mayor que tenemos que ver. Eso no es nada físico, ¿verdad? Eso es todo mental, emocional. Eso afecta al niño o a la niña. Definitivamente, ¿Okay? definitivamente. Pero desafortunadamente no hay ninguna ley que obligue a esa persona a estar con ese niño ese tiempo. No lo hay, todavía no hay. Yo no. Y en la manutención teníamos un magistrado que desafortunadamente Dios se lo llevó muy temprano, pero él siempre decía, cuando la persona estaba frente a él, le decía, pues, porque la persona, mira, yo visito con mis hijos todos los días, cuando tengo que visitarlos, recojo, yo hago esto, yo hago aquello. Y él le dice, no, yo entiendo, tú eres un buen papá, lo que pasa que no pagas. Ahí estaba al otro lado, ¿verdad? La persona estaba tratando de decir, bueno, no di los chavos porque visité tantas cosas, hice todo esto. Pero es un balance de los dos. La obligación de pagar lo que tiene que pagar por la manutención y también estar ahí físicamente para sus hijos. Y no sé, yo sé que hay muchas personas que me vienen y me dicen, mira, si él visitara con sus niños y me ayudara con llevarlos aquí o hacerla acá, yo ni tuviese este caso abierto. ¿Okay? Hay muchas personas que me han dicho eso también, que no es el dinero, sino es la obligación. El compromiso. Eso es lo que es. Yo quisiera poder hablarle a ustedes de un montón. No te apures que ya te encontramos o no te vas a ir muy lejos. Y Dalia se va a retirar pronto, sabe Dios lo que trae por ahí, ¿verdad? El viento. Hint, hint, judicial. Get yourself together.
This is Lily. But you know me as Lidia Vélez Herrera. This said, so I engage into a romantic relationship with someone, Derik. Am I responsible for the child support of that other person? Okay, no. So the quick answer is no. Your responsibility. Now, where it affects you is if you are married, okay, and your spouse, in this case, let's say your spouse has a child support order, okay, and that person owes money. He could be paying it, but he owes money, okay? When you file your federal income tax, right? You file joint tax returns. I knew we were going to get to this. So we file joint tax returns. Listen, cuando llenen la planilla y lo hacen junto, como pareja, ¿ok? Y le van a devolver a los dos porque dice the joint tax return is $3,000, ¿ok? Ok, bien. Pero de momento, cuando tú esperas ese cheque, te llega una carta del IRS que dice, esto es your return, pero se lo enviamos a Connecticut porque deben en Connecticut, deben $3,000 de child support. Y no eres tú, it's your spouse, right? So what we do, our agency and Department of Social Services, we hold that money for 6 months. ¿Ok? Ese dinero se aguanta por 6 meses. ¿Por qué? Porque te da a ti, en este ejemplo, la persona afectada que no tiene nada que ver con la manutención. ¿Ok? Te da a ti 6 meses para llenar un papel que es the Injured Spouse Form. ¿Ok? Eso tú lo llenas, te lo devuelve al IRS y entonces ellos calculan de los $3,000 que te estaban supuestos dar para atrás como familia, ¿cuánto de eso te corresponde a ti? ¿Cuánto de eso le corresponde a él? Y entonces, si a ti te corresponden $2,000, te devuelven los $2,000 a ti y nos quedamos nosotros con los 1,000 que le pertenecen a él. ¿Ok? So, there's a safety net. ¿Ok? There's a safety net. Pero current child support, we cannot calculate using your income. You're not responsible. We're not going to bring you to court to pay for it. Okay? That does not happen. So, Derik, siempre el tiempo nos traiciona. I hope that you want to come back because this seems to be a topic that people have lots of questions. And I know that you've always been committed. And in your bio also talks about committed. I didn't want to mention this, pero como que me veo con el corazoncito me dice que you guys must know que este hombre es un locutor también. So you might have heard him on the radio or will continue to hear him on the radio. So escuchen vocecitas y grábenselas por ahí y lo van a ver en la comunidad y todo eso. Quiero contestar la pregunta. Tenemos muchas personas. Gracias, Colombia, por siempre estar con nosotros. Valentina Sánchez nos dice, antes, no te me vayas, Derik. You could hang in there a few minutes with us. We still got like... That's fine. Okay. Don't worry about it. Valentina Sánchez me dice, ¿qué pasa si el niño en los días de visita, que es lo que estábamos hablando, no quiere ver al papá? Voy a dividir esto. Mi cielo, mi amor, mi querida, mi adoración. Espero que escuches esto de mi alma. Duele cuando un pequeñito no quiere ver a su papá. Pero hay que analizar. Mi recomendación es por qué no quiere ver a su papá. ¿Hemos participado nosotros de esa decisión de ese pequeño o la familia o hay algo que está sucediendo que tenemos que trabajar? Mi recomendación, ¿verdad? Porque eso no tiene que ver con manutención de por sí, pero vamos a tener vamos a abrirnos un poquito y pensar qué está pasando con ese pequeñito, ¿verdad? O un adolescente. Tú no puedes obligar a un adolescente a irse con papá o con mamá, o con la abuela, o con el tío que es el legal guardian. Si el niño dice, Nacarina del Oriente, no, thank you. No va a haber policía que lo saque de la casa y le diga, mira, papito, apágate el game ese, tiene que ir con fulano. There is none of that happening. Eso lo digo yo, no lo está diciendo Derik. So let's be clear, judicial, everything I'm saying, it's on me, not Derik. Don't start no gossip over there, all right? So eso sí pasa, pero el papá lo quiere llevar obligado. En el estado de Connecticut,
en territorio norteamericano, incluyendo a Puerto Rico, eso no se puede. Ahora, es importante conversar con aquellos que conocen la ley en Colombia. So, si resides en Colombia, por favor, entiende que lo que nosotros estamos hablando está bajo la bandera americana, ¿ok? Incluyendo la de Puerto Rico, ¿ok? Que no es una bandera americana. Somos territorio americano. So, pero cuando viene a Colombia, yo con mucha delicadeza te digo, siento el dolor, me imagino que tiene que ser muy doloroso. Pero hagamos ese análisis y también conversemos en Colombia con personas que de verdad conozcan cuáles son los derechos, porque puede ser que pues allá sí haya leyes diferentes a las de nosotros, pero el papá quiere llevárselo obligado, ¿puede la mamá hacer algo al respecto? Lo mismo te contesto, si vives en Colombia, por favor consulta con alguien en Colombia. Si vives en Connecticut, tú puedes ir a la corte si tú quieres y modificar esa orden, pero nada va a cambiar en el sentido, si el niño no quiere ir, papá puede pelear, papá, mamá, abuela, la que sea, pueden pelear todo lo que quiera, por favor, no físicamente, no se maltraten el uno al otro, verbalmente, los niños son esponjas, todo ese tipo de cosas. Nos duele a nosotros como adultos, pero ese es nuestro dolor para trabajar. Pero a un pequeño, a veces hasta de 17 años, hay conversaciones bien difíciles que uno tiene que tomar. Ustedes saben que yo trabajo con mucha comunidad que sufre con la adicción. He conocido muchos padres que aman a sus hijos, pero están debilitados y enfermos para participar en totalidad de la vida de sus hijos. So, yo le pido a ustedes un poco de compasión y yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque es duro. Hablemos un poquito y mencionamos esto en la primera conversación creo que tuvimos vía teléfono hace un ratito, Derek, de nuestros hermanos y hermanas que están privados de su libertad, que están en prisión. ¿Qué sucede con esas órdenes que a lo mejor fueron establecidas antes de ellos entrar y ser privados de su libertad? ¿Qué sucede con esas órdenes? Bueno, ahora esas órdenes antes quedaba de parte de la persona encarcelada de enviarnos una notificación que quieren modificar la orden. ¿Ok? Y pueden modificar la orden. La orden se baja a 0 mientras están encarcelados. Al menos que la razón por la cual estás encarcelado tiene que ver con la custodial party o el niño de la orden. ¿Ok? That's the only time que no la van a reducir. ¿Okay? Pero ahora tenemos un proceso administrativo. ¿Ok? Que nosotros nos llega una notificación después de cierto tiempo, la persona tiene que estar encarcelada 90 días. 90 días. ¿Ok? Y cuando en 90 días nosotros administrativamente le modificamos la orden a 0, temporalmente, en lo que si va a estar 2 años, 24 meses, 18 meses encarcelado, esos 18 meses la orden va a bajar a 0. Y en 90 días después que salga de la cárcel, la orden regresa a la cantidad que era. Eso es automático ahora. O sea, tenemos un sistema administrativo para ayudar a esas personas, porque una de las cosas que estaba pasando mucho era que esas personas no sabían de que tenían que contactarnos y entonces pasaban 5 años en la cárcel y la orden seguía cada semana. So, tú puedes entrar a la cárcel debiendo $100 y puedes salir debiendo $10,000. If you're lucky. Yeah. If you're lucky. So now we do it administratively and we catch most of them as long as they're in 90 days. But the rule still applies. If the crime was against mom or the custodial party or the child of that order, you're not entitled to a modification. Okay? So they won't do it.
So aquí tienen muchísima información. Te voy a leer algunos de los comentarios que tú no ves, porque las personas a veces son un poquito, pues, tímidas y me las escriben a mí. Señor Derek, ¿puedes regresar, por favor? Yo tengo muchas preguntas. Espero que usted pueda regresar y hablar con nosotros. No sabía que el sistema trabajaba de esta forma. Me gustaría que regresara. ¿Es that a yes or a no? Absolutely. Okay. Listen, I want people to understand our system better. I want people to ask questions. I rather them be in the know than not than kind of just ignore it. Este comentario es inapropiado, pero quiero aclararte que Derek lleva 17 años casado, ¿verdad? 17 años casado. El hombre está casado. So, no voy a leer el comentario de respeto de mujer a mujer, que yo soy una mujer casada también, a su señora. Sus saludos a su señora, 17 años, muy felices. Que Dios los bendiga y que Dios los acompañe. 17 años casados, pero 21 viviendo juntos. Están como 21. nosotros, ya, están como nosotros. So 800 no, años, como le digo yo a mi mamá. no hay diferencia. No hay diferencia. 21 no hay diferencia. usando, 17 usando esta sortija, pero 21 estando Amándose, queriéndose, cuidándose el uno al otro, que es lo más importante. La otra pregunta es, Derek, ¿eres abogado? No. Y nadie que trabaja en el sistema de nosotros de Support Enforcement somos abogados. Ninguno. Los oficiales no son abogados. Ok, tenemos en nuestra administración el director y la subdirectora, como mencionaste a Dalia, que sí, ellos tienen su abogacía, terminaron y son abogados, pero no son abogados practicando y nadie de los oficiales somos abogados, somos solamente Support Enforcement Officers, oficiales que trabajamos dentro del sistema de child support. Esto también le da la oportunidad a todos ustedes antes de llegar al concurso. Derek, cuando le dije a Derek que había un concurso, me dijo, ¿qué? A todos ustedes le da la oportunidad de que están hablando con personas que no están pro padre custodiante o pro padre no custodiante. Hay muchísimas realidades con las que tenemos que vivir. Cuando decidimos tener un niño, ¿verdad? El deseo es pues que tengan dos padres, así sean, ustedes saben cómo yo me siento, yo soy feminista, soy amante a todos aquellos que se aman. So if you're a gay couple and you adopt a kid, or if you adopted a kid and you're a single person, you're still legally responsible for them and all that kind of stuff. I agree with you. There's a whole bunch of laws that I would like to work on, your kid is 16, they can run away from home, but they still break something, you're still liable. I'd like to fix that one. But mine is 34. So I'm going to leave this. I keep working on these laws that we have that are really a contradiction and really taking away, the conversation on hand. There is another group, and Derek will save this one for next time because I really would like some of the brothers to come on. We have I have the blessing of serving a large unsheltered population, men and women. Okay. And many of them have outstanding orders and warrants on these orders. So, luego conversaremos, si Derek nos permite. Me gustaría hablar un poquito más sobre mis hermanos, que yo tengo la bendición de trabajar con ellos, que tienen en estos momentos orden de desacatos, tienen órdenes y tienen ni idea ni por dónde comenzar, ni cómo abogar por ellos. Y lo dejan pasar y lo dejan pasar y lo dejan pasar y lo dejan pasar y pueden terminar, muchos de ellos, privados de su libertad. Es bien importante que usted, si usted tiene un hijo, si usted tiene un nieto, si usted tiene, es su responsabilidad asumir lo que tenga que asumir. Lamentablemente en estos momentos no tenemos leyes. Miren, no hay ni una ley que le obligue a usted a ser un ser humano decente. ¿Usted sabía eso? Usted tiene que pagar, no, I'm serious. Usted tiene que pagar sus impuestos. No, I can get up in the morning and be nasty. You can't take me to court for that. I don't have to be happy. I don't have to say good morning to you. I don't have to hug you. I don't have to do none of that stuff. I do for my husband. Pero
O sea, muchas de nuestros mitos sobre las leyes es la moral. Cómo yo me comporto es como todo el mundo se debe comportar. Esa no es la naturaleza de las leyes en las cuales nosotros vivimos. Yo sé que una persona sea antipática, a menos que esté discriminando en contra de usted por aquellas áreas que están cubiertas, ¿ok? Es una persona antipática. Trate de no socializarse con esa persona antipática para que no le mortifique la vida. Pero en realidad no hay leyes que obligue al vecino a decir buenos días, buenas tardes, el compañero de trabajo, todo ese tipo de cosas, a menos que sea una cosa hostil. So, vámonos. Derek dice que va a regresar. Yo creo que es muy importante que regrese. Escucharon que es completamente bilingüe. Se pueden poner sus comentarios en inglés o en español. Ok. Derek, muchísimas gracias por escoger trabajar por los niños que necesitan tantas personas que los quieran mucho. Que Dios te bendiga y te acompañe a ti, a tu esposa, a tu familia, si eres papá. Si es papá. Muchas gracias. Son muchas bendiciones. Aquí hay uno comiquísimo que lo voy a compartir con ustedes. Hermano, qué pena me da contigo cobrarle a los vagos. Luisito, eres terrible, mi Luisito, que lo amo. Sí, conozco a Derek de la radio. También me acuerdo mucho de su papá. Mil bendiciones, mil bendiciones, mil bendiciones. Muchas gracias. Y todavía está dando patadas también, papi. So. Pero te las está dando a ti. No, a todo el mundo, porque a todo el que encuentre, porque sigue todavía fuerte y sigue. El mío también. El mío cumple 80 ahora, si Diosito nos lo permite. Está súper saludable y eso es candela, 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 candela. Entonces continuaremos con esto. Pero al finalizar el programa nos vamos a llevar 50, $100. ¿Qué ha dicho Derek hoy? Este dinero no viene del centro judicial ni viene de Child Support Enforcement. Este dinero completamente viene de Lili Sin Barrera y sus oficiadores. Por favor, que quede claro. So I'll say it in English, okay? For all of you who are watching this. We have a contest every Sunday here on Lily Sin Barreras. You tell us, you can take $50 to $100. You tell us, what did Derek, the guest, in this case, told you today that you either had an aha or an Oprah moment. Let's steal from Oprah. Why not? An aha moment, okay? Or something in that you said, damn, I wish that was different. Or how do I get in contact with them? How do I have another discussion? Derek, you guys also do workshops? You go out and talk to the community? We do. We have a speakers bureau that, in all honesty, it used to be more active. Mm-hmm. So but it's still there. So anytime that they need an opportunity, like you asked for one through Dahlia, and they made me available to do it. So we still have people that will come out if you ask for it, and we will, have a chat and explain our system, and hopefully they'll be just as nice as me. Have you met me? We got rules. We got rules, right? We got rules. We're old school. We got rules. You treat our people kind, generously, with dignity and respect. I haven't met anybody in the department yet that I've gone, what's that? But it's been a long, long time. So, ¿qué ha dicho Eric? ¿Quién se lleva los 50 o $100? ¿Ok? Recuerden siempre que si usted está en una situación de violencia doméstica, el departamento todavía puede encargarse de su orden de manutención. ¿Ok? Todavía eso no quiere decir que usted no pueda aplicar para su orden de manutención. Sí, hay protocolos, llamen a activistas, llamen a las cortes, hay personas que los van a defender y los van a proteger. Pero sí tienen derecho a recibir su manutención. Recuerden que no todos los que pagan manutención son personas que son malas, personas que no quisieron estar con sus hijos, personas malucas, nada de ese tipo de cosas. A veces los padres son hasta más saludables cuando no están juntos. La mejor decisión de tomar, ¿verdad? Porque es para los niños. ¿Qué dijo Eric?
Eric, es que tengo a Wandita en la cabeza. Derek, te estoy comparando con un chico súper joven, súper inteligente. Bueno, que yo hasta le tengo miedo a él cuando él habla. I'm like, He's way beyond my league. ¿Qué ha dicho? Derek, nos quedan 5 minutos y ustedes me dicen qué quieren hacer con eso. Oh, aquí hay otro muy bueno para ti, Derek. How come the department doesn't have more people like you out there? Why do we have to? Can we choose you if we call the bureau? Well, unfortunately, first of all, the first part of the question, we do have people that are, there's a lot of people that are as good as me or better than I am. Listen, I'm not going to say I am the best because I do what I do of who I am, right? And how my dad raised me and my mom raised me. And so I try to be honest. I try to be knowledgeable in this topic. So there are others that are just as nice. Maybe you just haven't had the time to meet them. But and as far as me dealing with your case, unfortunately, we break it down by regions. And so right now I have moved. I was 16 years in the New Britain region. I am now a lead position up in the Torrington region. So as of January, I'm in a different courthouse. So I can always answer your questions, and you can always find me and ask me the questions. That I have no problems with. But and I will guide you, and then I will let you know who your officer is and what you're going to communicate with that person. So yes, I can answer questions. I just won't be the person in charge of your particular case. Parece que sí. Tenemos un ganador, nos dicen los auspiciadores. Hay un comentario aquí, está en privado. Yo lo comparto con los auspiciadores en privado y ellos deciden. Lamentablemente, el sistema de manutención en el estado de Connecticut no ha hecho buena presencia en la comunidad latina, pero entendemos que tampoco han contratado suficientes latinos que de verdad hablen español. Derek, felicidades porque tú sí hablas español. And so if Judicial sees this, I will remind you again, as I have through the years, it is wonderful to say that someone is bilingual, but they're not always bilingual. So when you hire folks, maybe you want to have people like Derek and others sit there and actually interview them, because what happens is when they're trying to explain such difficult things too, because you have terminology and all of that kind of stuff, they might not be fully bilingual, and we need more representation of that. Okay, so, okay. All right, so the judges have decided, the judges have decided they are going to hold on to the $50 to $100. You guys have 48 hours to come up with the aha moment. This has never been done before. So, Derek, you must be bringing people some good luck. Derek, where can people find these services? I know that is ridiculous, and I know this number by heart, but what number do you recommend that people call? Well, we have the 888. I mean the 800 number, right? So that's for support enforcement services. Is 1-800-228-5437. So that's our call center number, which they're located in Rockville, but they answer any questions that you have for child support. That's the number we're directed to give. Now, to reach me, I've always given my number out. I've never been one that doesn't, because again, I will tell you, I will try to answer your question, and then I will tell you which office you need to go to to handle your case in more detail, right? So my number that you can reach me at is 1-860-626-2592. That's my direct office number. Okay, you can reach me there if you have any questions. I will be more than in English or in Spanish. Please, me llaman a ese número 860-626
2592. I still try to remember because I'm thinking of my old number because I just moved. Yeah. But Derik, yes. It's been a pleasure to have you. Thank you for taking the invitation. Thank you to the Support Enforcement Services for continuing to care about the community. We've, collaborated through the years, and we've had great success. I hope that we continue to have these community conversations, and that you will come back on and talk to people about what's going on, what's available, and what's not available. What is before you go? What is a piece of wisdom that you would give people out there in the community? It sounds like you're very connected with let's do what's best for the children. I connect with that too. That's not always the easiest thing, the high road, right? Let's go with our Michelle Obama. Let's go with our first lady, right? They go low, we go high. That's hard to do at times, when you're getting punched in the gut. But let's go high. I'm with her. Let's go high. So what is your wisdom, your piece of information that you go, I feel better because I just told people this? So I want to remind new cases. This is people that are coming in new. Okay. If someone names you as the father of a child, all right, we have at your disposal, you can request for a DNA test, right? To figure out if you are 99.9% that person's father. Okay. I stress this. It's not a guarantee or it's not that they do it automatically. You have to ask for it. And if you don't ask for it, I've had cases that 5-7 years later, it comes out that you're not the father. And by then, you're the legal father. There's a difference, right? Biological and legal, sometimes it's not the same thing in my world. Okay? So I try to stress, please, if you come into this situation, there is no shame. It's not invasive. Ask for a DNA test. It's no shame. Okay? All it is a swab. And the cost, if you turn out to be the dad, is $90. $30 for you, $30 for the child, and $30 for the mom. That is it. That is it. If you're not the father, no payment at all is requested. Okay? So the most important thing, besides what we talked about, is please be sure. It saves you a headache in the future. It saves the child. Remember, it saves the child, because if you're not this child's biological father, but yet you're being brought up as one, the most important thing is, if let's just say 7 years later, this child medically needs something, and you're like, well, I'm the child's father, I should be genetically compatible, and it turns out you're not. Okay, that can hurt the child, because then it might be too late. So it's just important, I think, all around. Let's be sure. And it doesn't hurt. It doesn't hurt. It's just a swab. And there's no shame in it. It's no shame for you to say, I request a DNA test. This world is a crazy world we live in, and a lot of things could happen. But that is the safe way that you will know almost 100% guarantee that you're that person's father. Bueno, ahí lo tienen, señoras y señores. Con nosotros ha estado Derik, del departamento, ya ustedes lo dije, de manutención del estado de Connecticut. Ya está creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Lo van a enviar para Torrington. No lo vamos a perder, como él dice, pero el ascenso es bien importante cuando las personas han tenido mucha experiencia y han estado en posiciones de liderazgo. Cuando nuestra gente crece, nuestro pueblo crece. Buenas noches, Derik. Gracias por estar con nosotros. Gracias a tu familia por prestarnos tu tiempo en un domingo. Yo sé que los domingos usualmente de nosotros son, ¿verdad?, para nuestra familia. Gracias a tu señora y a tu familia y a todos por prestarnos, y miles de bendiciones a toda tu familia, y un abrazo muy, muy cordial y virtual en estos momentos para tu papá.
Well, thank you very much. Es un placer y espero que todo el mundo esté bien. Y si tienen esa pregunta, don't hesitate. Call me. Buenas noches a todos ustedes. Los veo en Instagram para darle el recap y dejarles saber qué viene próximamente. Buenas noches a todos. Good night.